Hola, soy Rodrigo Morales. Te invito a votar el nuevo programa de contenidos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Como siempre, me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio haremos el análisis del proceso electoral. Tendremos invitados, académicos, analistas y los titulares de las instituciones electorales que nos ayudarán a entender a los ciudadanos qué es lo que está ocurriendo a lo largo de las etapas de este proceso electoral. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las principales novedades de la reforma electoral y explicar paso a paso todo lo que hay que hacer para ir a votar. Recuerda, solo aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver. ¿Te gustaría expresar lo que significa para ti la democracia? El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación te invita al segundo concurso de expresión fotográfica 2015. La democracia a través de los ojos de México. Podrán participar tus fotografías inéditas en formato digital, capturadas con cualquier cámara, teléfono celular, tableta electrónica u otros dispositivos. Para mayores informes, consulta la convocatoria en www.te.gov.mx/concurso de fotografía. Participa y exprésate. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. En el Tribunal Electoral protegemos los derechos político-electorales de las y los mexicanos. En los últimos 3 años atendimos más de 60,000 asuntos, 8 de cada 10 interpuestos por ciudadanos, y en este año resueltos en apenas 11 días. Trabajamos por la igualdad entre mujeres y hombres y por la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas. Somos referencia para tribunales locales y extranjeros. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Gracias por continuar con nosotros. Les doy la más cordial bienvenida a Entérate, un espacio de difusión de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Les saluda Roxana Noriega. En esta oportunidad, les ofrecemos la última actividad que se realizará en el marco de la tercera Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación 2015. Específicamente, les presentamos el desarrollo y conclusión del panel magistral Influencias literarias entre Reino Unido y Latinoamérica. Con este evento se dieron por concluidas las actividades académicas de la Feria del Libro, donde se cumplió con el compromiso adquirido por este Tribunal Electoral de cumplir con el principio de máxima publicidad y transparencia, además de impulsar el deber de formación y actualización de quien imparte justicia electoral. Le invito a que se quede con las conclusiones de esta Feria Internacional del Libro. Yo espero que esto sea, que la relación se, ahora a raíz de la apertura económica del país, del régimen constitucional económico del país, permita un reencuentro entre las dos naciones este año, el año que se celebra, que se ha dedicado a las relaciones entre las dos naciones, lo puede permitir, porque hemos perdido no solamente en lo artístico, en lo literario, son puras cosas exóticas las que nos vinculan. El Xilitla, no sé si han ido allá a la Sierra Gorda, este lugar fantástico. Es un jardín inmenso, una propiedad inmensa que fundó, al parecer, un primo de la reina Isabel, y con visión de arquitecto Pacheco, construyó una cosa que es fantástica, vale la pena visitarlo cuando hagan el paseo por las Misiones. Vayan, es un sitio mágico, pero es un exotismo que vincula a México con el Reino Unido. Y en el mundo jurídico, la verdad, hemos salido perdiendo de fea manera y nos hubiera hecho bien tener una relación mucho más estrecha con la producción doctrinaria y literaria inglesa o que tuvo lugar en el Reino Unido en los últimos 60 años. No nos estaríamos rompiendo la cabeza como nos estamos rompiendo la cabeza con el principio pro persona y la visión holística del derecho, si hace 40 años hubiéramos leído
el concepto de derecho de Hart, cuando se publicó, ¿no? Que además se tradujo 3 años después en Argentina. Nunca llegó a México porque aquí teníamos a Galindo Garfias y a Burgoa, ¿no? O nunca lo leímos con ese cuidado. Si hubiéramos leído hace 35 años, es el derecho un sistema de reglas, cuando lo publicó el joven profesor americano en Oxford, Ronald Dworkin, quizá ahorita tendríamos discusiones jurídicas menos confundidas de las que tenemos, ¿no? Gracias a los profesores ingleses, sobre todo a la academia en Oxford, a los textos publicados, a la literatura jurídica publicada en las universidades inglesas en los años 40, la tradición jurídica anglosajona entiende claramente al sistema jurídico como un sistema integrador, como un sistema holístico que gira en torno a la protección de derechos de personas, ¿no? Actos de autoridad contra derechos. Y han podido consolidar un sistema bastante importante, peculiar, notable, en 40 años, que nos hubiera venido bien a nosotros leer hace 40 años, y no en traducciones de hace 5, hechas por el Fondo de Cultura Económica. Podríamos seguir hablando sobre las relaciones literarias, tanto desde un punto de vista artístico como jurídicas, entre México y Gran Bretaña, aunque no existen o no han existido tradicionalmente, pero que prometen existir, sobre todo a la luz del nuevo paradigma en materia jurídica de derechos humanos. Ese ámbito de la relación puede crecer, puede beneficiarse, pero es difícil hablar de lo que no existe por más de 15 minutos. Se me acabó el tiempo, así que les agradezco su atención. Muchas gracias, Carlos, por el milagro que acabas de hacer al hablar precisamente de un tema complicado, porque en efecto esas relaciones hay que construirlas, las construimos más bien a partir de estos ejercicios comparados, de lo que hubiera podido ser, de lo que será en el futuro, y te agradezco mucho tu intervención y la contextualización de este tema en la Feria Internacional del Libro de este tribunal. Y ahora le voy a dar la palabra al maestro Víctor Carrancá de la Mora, quien es licenciado en Derecho, egresado de la Escuela de Escritores de la SOGEM y maestro en Letras Iberoamericanas, quien ha publicado cuentos y columnas en diversas revistas, así como en antologías de cuento en México, España y Francia, y obtenido diversos premios y reconocimientos en narrativa. En enero de 2014 se publicó El espejo del solitario, su primer libro de cuentos. Actualmente vive en Puebla, en donde ha realizado diversas funciones dentro del gobierno del Estado, además de impartir cursos y talleres en la Escuela de Escritores de dicha entidad. Sin más, le cedo el uso de la palabra a Víctor, por favor. Muchas gracias. Bueno, pues muy buenas tardes, muy agradecido de estar aquí, por supuesto, con mi colega Carlos, un verdadero gusto, y al maestro Guevara, por supuesto, por la invitación y por moderar esta mesa. Quizás me toque ser muy breve, para no abusar de su tiempo. La premura, digamos, dicta que tenemos que ser sucintos en lo que se puede tocar de un tema tan amplio como son el vínculo que existe, un tema tan amplio y tan genérico y abstracto como es el vínculo de la literatura latinoamericana con el Reino Unido, ¿no? Tal vez, para continuar un poco con la línea, una de las cuestiones sorpresivas que existen en la producción literaria latinoamericana es el hecho de que no sabemos cómo definir a la literatura latinoamericana. Se han hablado de distintos términos dentro de la crítica literaria, como puede ser la literatura hispanoamericana, la literatura latinoamericana, la literatura iberoamericana, y finalmente esa falta de una terminología precisa también ha construido una especie de agujero negro en el que todo es permisible, ¿no? Y en esto se conecta mucho con justamente la percepción que tiene este mundo occidental, por llamarlo de alguna manera, sobre lo que es propiamente Latinoamérica, ¿no? Y en esto diversos críticos han iniciado un movimiento que incluso la crítica ha llamado el postcolonialismo y el postoccidentalismo, con grandes pensadores como Spivak, que dicen, bueno, pues lo que sucede es que verdaderamente en lugares como el Reino Unido o en una Europa occidental, ya no hablemos de la oriental, pues se percibe esa Latinoamérica como un mundo extraño y sobre todo un mundo homogéneo, es decir, las fronteras entre México, Chile, Uruguay, Perú o Guatemala son prácticamente inexistentes. Para el mundo europeo occidental no se hable, como digo, mucho más allá,
pues todo es homogéneo y entonces la identidad literaria por eso termina por juntarse para formar únicamente un grupo que es el grupo tan gigantesco, tan amplio, tan vasto y tan por lo mismo indefinible que es el grupo latinoamericano, ¿no? Tal vez para ilustrar un poco esta cuestión de la literatura marginal, ¿no? Inclusive Fernández Retamar, uno de los grandes críticos literarios, decía que dentro del contexto de lo que Alfonso Reyes establece como la literatura pura y la literatura ancilar, por supuesto Alfonso Reyes decía, pues la literatura pura es lo que escribo yo y lo ancilar todo lo que escriben los demás, pero entonces lo que comentaba Fernández Retamar dice, bueno, es que la literatura latinoamericana en este concepto global se mueve justamente dentro de la periferia, es decir, está lejos de ese canon que en algún momento un gran pensador como Harold Bloom logra consolidar en su texto el canon occidental, ¿no? Que habla de todos los libros canónicos que forman parte de este sistema literario hegemónico y por supuesto en donde pueden entrar las grandes obras como el Ulises de Joyce, pero sería impensable que consideraran al Ulises, creo yo, de José Vasconcelos, ¿no? Tal vez para ilustrar un poco esta perspectiva de cómo son los saltos tal vez de Inglaterra hacia tierras, en este caso latinoamericanas, incluso América, me gustaría contar una anécdota muy breve cuando en 1938 a Orson Welles, este gran director, se le ocurre en Nueva York hacer una producción radiofónica, una versión radiofónica de la Guerra de los Mundos de este gran autor británico H.G. Wells, y entonces pues resulta que en la adaptación radiofónica empiezan a sonar la música de orquesta, era un programa normal, Mercury Theatre on Air, los que no habían escuchado la introducción pues pensaban que estaban sintonizando la Columbia Broadcast System en la programación normal, y de pronto se interrumpe el programa de música para decir que había una invasión, bueno, que había platillos voladores, unos objetos extraños volando por el cielo, ¿no? Y entonces pues dicen, bueno, pues regresamos a la programación habitual, aquí tenemos a la orquesta Glenn Miller y entonces pasaban nuevamente a la música, ¿no? Y después de otros minutos más volvían a interrumpir la música y entonces comentaban, pues resulta que hay al parecer más indicios de que esto pues es una especie de movimiento en los cielos muy extraño, entonces vamos a trasladarnos al observatorio a que nos digan qué es lo que está sucediendo, y se trasladaban con algún científico que lograban contactar en menos de 2 segundos y de pronto él ya tenía toda una teoría sobre lo que estaba sucediendo. Posteriormente pasamos ya, después del tercer bloque de música, a que interrumpen el programa diciendo, pues resulta que los marcianos están invadiendo Nueva York. Y entonces la gente que acaba de sintonizar el programa, obviamente en las proximidades después de la Primera Gran Guerra Mundial y en esta proximidad a la Segunda, pues dijeron, pues verdaderamente el miedo al extranjero se traduce en el miedo al extraterrestre, y pues la gente salía con escopetas a dispararle al cielo pensando que los marcianos en verdad estaban invadiendo la ciudad, ¿no? El hecho, por supuesto, para los británicos, pues producía una risa, ¿no? Carcajada sobre el concepto americano propio, no solamente de lo que era la literatura, sino aparte de lo que era el temor al extranjero, ¿no? Esta xenofobia. Algo similar sucede unos años después, en 1949, curiosamente en Ecuador, ¿no? Cuando Radio Quito, que pertenecía al periódico El Comercio, se les ocurre tomar el ejemplo de Orson Welles y hacer una producción radiofónica similar. Y entonces pues resulta que en el edificio del Comercio se les ocurre hacer una dramatización similar, donde dicen que al parecer una nave espacial había descendido en la Catunga y posteriormente empiezan a hablar de un ataque extraterrestre en Cotocollao. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, en este caso los ecuatorianos no lo tomaron simplemente como una broma radiofónica, sino que fueron a las instalaciones del periódico El Comercio y quemaron el edificio entero, ¿no? Y entonces eso es un poco estos saltos, ¿no? Finalmente como Wells, ¿no? De este canon que pertenece inclusive a lo establecido por Bloom, pues salta primero a una América que ya es finalmente una Norteamérica, un Estados Unidos desarrollado quizás en los albores de una Segunda Guerra Mundial con mucha problemática, pero finalmente en Latinoamérica un gran salto que incluso no pasa a los anales. Es más, el programa de Wells se conserva actualmente como un documento histórico radiofónico importante, pero el de Ecuador, el de Quito, pues por supuesto no ha pasado a la historia, inclusive no se conserva ningún registro al respecto, ¿no? Y esto es justamente cómo se va dando este proceso de desarrollo y de percepción
de los países desarrollados, bueno, del primer mundo, como puede ser el Reino Unido, comparado con una literatura de producción homogénea que finalmente no es identificable. No es hasta movimientos como el boom latinoamericano o el realismo mágico que ciertos autores latinos empiezan a saltar a la curiosidad de algunos europeos, quizás de un nivel de cultura muy alto. Es decir, no existe quizás ni siquiera ese respeto hacia un país o hacia una determinación ideológica, sino que Latinoamérica se ha visto forzado a crear corrientes muy específicas, pero no con base en las escuelas que crean a los escritores o los movimientos literarios importantes que están dentro de un sistema de clasificación hegemónica, sino que lo que tienen que hacer es justamente borrar fronteras y crear esta especie de movimiento abstracto para que la gente verdaderamente en otros países empiecen a leer la producción latinoamericana, ¿no? Si nos vamos al ejemplo de México, bueno, finalmente Julio Verne, ¿no? En este caso un francés, puede ser considerado el padre de la ciencia ficción junto con H.G. Wells o incluso Edgar Allan Poe, ¿no? Que fueron los tres autores que se recopilaron en 1926 cuando empezaba el término de ciencia ficción bajo una revista de producción norteamericana que era Amazing Stories. Pero curiosamente en México, en Yucatán, justamente en 1784, es decir, mucho antes de que a Julio Verne se le ocurriera viajar a la Luna, pues tenemos que ya se había escrito el primer viaje a la Luna y sobre todo el primer viaje a la Luna basado en un método científico. Y lo escribe justamente un franciscano que se llama Manuel Antonio de Rivas. El texto, por supuesto, no pasó a la historia, sino que se encontró después de muchos años en el Archivo General de la Nación bajo, digamos que la temática jurídica. ¿Por qué? Porque el hecho de que este franciscano haya hablado de la posibilidad de viajar a la Luna, pues le valió un proceso con la Inquisición, ¿no? Entonces, digamos que lo que se conserva actualmente de ese texto es el proceso inquisitorial que dio pie para que algunos investigadores lograran rescatar este documento, ¿no? Pero definitivamente la historia siempre va a darle una prioridad a este otro canon, ¿no? Incluso dentro del tema propio del viaje a la Luna, bueno, en la ciencia ficción, pues todos los grandes críticos han considerado a Frankenstein de Mary Shelley, ¿no? También británica, pues la gran novela inaugural de lo que es la ciencia ficción, ¿no? Y en este caso también se vincula a Alfonso Reyes porque él fue de los primeros ensayistas con la obra del deslinde, no solamente en esta distinción de la literatura pura y la literatura ancilar, sino que hablaba también de que la literatura cienciante tenía que tener estos empréstitos de la ciencia con la literatura para lograr instaurar lo que él le llamaba la literatura a la anticipación, ante una inexistencia del término ciencia ficción. Y era curioso porque mientras Alfonso Reyes ya estaba, digamos, poniendo las bases del juego, pues al mismo tiempo alguien se le ocurre decir que Frankenstein, por esos empréstitos científicos en la novela, era la primera novela de ciencia ficción en la historia de la humanidad. Pues resulta que un escritor como Manuel Antonio de Rivas, que habla sobre un posible viaje a la Luna muchos años antes de Frankenstein, pues se podría convertir incluso en el primer, digamos, en la primera novela de ciencia ficción en todo el mundo, ¿no? Pero estas consideraciones siempre van a escapar a la crítica, ¿no? Y es justamente por esto de que nos enfrentamos a una literatura marginal cuando se trata del tema literario latinoamericano. Es difícil encontrar vínculos, ¿no? Como digo, si finalmente tenemos a un Ulises en el Reino Unido y a un Ulises criollo de Vasconcelos, pues bueno, finalmente incluso la figura de Vasconcelos termina por ser polémica si consideramos su participación en la quinta columna, ¿no? Hace poco hablábamos justamente de las cuestiones del nacionalsocialismo alemán en México, ¿no? Y una de las cuestiones pues es que Vasconcelos siempre ha sido un personaje polémico por dirigir la revista Timón, que tenía pues justamente unos tintes del nacionalsocialismo, ¿no? Pero mientras todo esto sucedía, bueno, el canon sigue imperando en países como el Reino Unido y no como un canon que se pueda percibir ni siquiera hegemónico, sino que más bien se convierten en los países que dictan las reglas de la literatura, ¿no? Es difícil acercarse a novelas como Ensayo de un crimen de Rodolfo Sigli en México, ¿no? Sin tener al antecedente de Crimen y Castigo, en este caso de Dostoyevsky en Rusia, pero hablando de que la novela criminal no se puede instaurar en México, mucho menos hablar de novela negra, teniendo, por ejemplo, el movimiento que surge o la fama que surge en su momento con Arthur Conan Doyle y el gran personaje de Sherlock Holmes, ¿no? Y es esa pelea entre escuelas, digamos, entre perspectivas, lo que genera una visión poscolonial, es decir, no logran deslindarse de ese sistema de que siguen siendo colonizadores, ¿no? Y esa visión, de alguna manera, pues también
tiene una gran afectación a las letras. Yo creo que empieza a haber corrientes importantes, como mencionaba, con ejemplos como el boom o el realismo mágico, que colocan a las letras latinoamericanas dentro de un posible canon, ¿no? Pero incluso lejos de Borges o Cortázar, que inclusive fueron grandes traductores de obras inclusive británicas, pues bueno, yo creo que estamos hablando de que verdaderamente hay muchos países olvidados y uno de ellos la producción mexicana, ¿no? Fuera de estos, digamos, saltos que tiene con ciertos autores como Carlos Fuentes, en Gran Bretaña pues prácticamente pasa desapercibido, ¿no? Y no solamente México, sino Latinoamérica, y quienes los consideran como este lugar lejano, ¿no? Del lejano occidente, pues difícilmente van a ver a un autor como David Toscana, ¿no? Y al Último Lector o Estación Tula como las grandes novelas de un movimiento literario crítico social y que se base verdaderamente en una intención de, por decirlo así, saltar el charco, ¿no? Bueno, pues creo que no queda más que agradecerle, regresarle la palabra al moderador y pues por supuesto a todos por su asistencia y a mis colegas aquí también les agradezco mucho la invitación. Buenas tardes. Pues muchas gracias. El primer agradecido en esta mesa es el moderador, porque han sido muy puntuales en sus comentarios, pero además comentarios muy sustantivos, que nos recuerdan también reflexiones como las que hace Galeano respecto a esta relación colonialista también que se refleja en la literatura entre algunos países, incluyendo esta relación y estas influencias entre el Reino Unido y Latinoamérica en términos genéricos. Sin embargo, también hay un comentario esperanzado, me parece, en ambos ponentes, porque hacia el futuro hay una oportunidad de reconstruir esta relación y que la influencia, como lo señala el título de esta mesa, sea entre Reino Unido y Latinoamérica o entre algún país de referencia y México, y que pueda ser multidireccional, es decir, en un aprendizaje con oportunidades también de aplicación práctica en el mundo jurídico, que por supuesto para este tribunal serán muy útiles. Sin más, me permito concluir los trabajos de esta mesa para seguir con el programa de trabajo y que el coordinador de Información, Documentación y Transparencia, además artífice de este evento, concluya esta exitosa experiencia literaria en nuestro tribunal. Muchas gracias, Agustín, por favor. Pues creo que concluimos esta Feria Internacional del Libro del Tribunal Electoral en su edición 2015 de una manera espléndida, con la participación de Carlos y de Víctor, y muy bien moderado por nuestro coordinador de Relaciones con Organismos Electorales. Verdaderamente nos sentimos muy complacidos y muy agradecidos por esta brillante exposición, muy reducida en tiempo, por los programas que tenemos, y les rogamos verdaderamente acepten una muy sentida disculpa, pero han dado cátedra de su conocimiento, de su cultura y de la importancia que significa la literatura en la formación incluso de la democracia de este país y del mundo entero. Muchas gracias de manera reiterada de parte de todo el Tribunal Electoral, de parte de los 7 magistrados. Muchas gracias a ti también, estimado Alberto, por tu espléndida moderación. Voy a proceder a entregarles un reconocimiento a nuestros invitados y un pequeño presente poblano, por cierto, de parte de los 7 magistrados. Los esperamos en una próxima emisión de Entérate, con más de lo destacado de las actividades institucionales, académicas y de actualización del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Agradecemos su valiosa compañía. Se despide de ustedes, Roxana Noriega.
La democracia es cuestión de todos los días y de todos los ciudadanos, de grandes y pequeñas decisiones. En el Tribunal Electoral trabajamos para que tu voz sea respetada. Resolvemos a favor de la igualdad política entre mujeres y hombres. Defendemos las decisiones que toman con autonomía los pueblos y comunidades indígenas. Nuestras sentencias garantizan el respeto a tus derechos político-electorales, consolidan nuestra democracia. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión. Nosotros la protegemos. Este año, elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Hola, soy Rodrigo Morales, te invito a votar. Un nuevo programa del Tribunal Electoral de su plataforma de contenidos. Me acompaña en la conducción Pablo Javier Becerra. En este espacio vamos a hacer el análisis del proceso electoral con la ayuda de invitados, funcionarios electorales, analistas y académicos que nos van a ayudar a entender los avances de las etapas del proceso electoral en curso. Nuestros invitados nos van a ayudar a conocer las novedades de la reforma electoral, a identificar los retos para las instituciones y a explicarnos sobre todo por qué todos tenemos que ir a votar. Recuerda, nos vemos aquí en Plataforma Electoral, el canal de televisión por internet del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde tú tienes mucho que ver.